Oli, Hola. a ver, no veo la cámara, ¿verdad? Ahora. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Bien, seguido. Bien, bien, bien. Ahora sí. Yo no sé. Hola a todos los que os estáis conectando ahora. Bueno, tardará un poco a lo mejor hasta que se termine de conectar la gente, pero mejor porque así vamos saludando a los que entren. Hola Ali, ¿qué tal? Mm, A ver. Pues nada, podemos esperar 2 minutos y si no entra nadie, pues seguimos. Sin antes nadie más. Qué mal, ¿eh? Lo de... Review. Hola, Lucía. Jo, qué guay, Lucía es lo más, ¿eh? Siempre en plan fan número one. Ay, no, a ver. Ay, la magia del directo. La magia del directo. Vale, a ver. Pues nada, Gon, yo creo que si lo tienes ya todo controlado, cuando puedas, Un vamos segundín empezando. y... Empezamos. Vale. Fuera. Tienes que cambiar el título. Gonzalo, has puesto de título el de El Señor de los Anillos. Vale. Lista, conexión, Gracias, Lucía, porque si no iba a ser un lío. controles. Ah, qué mal, no encuentro lo de cambiar el este. Bueno, no pasa nada, vamos a ir empezando, porque si no Ah, aquí, ahora sí. se nos va a hacer tarde. Vamos empezando y ya cambiaremos todo post directo. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, ¿cuál es el tema de hoy, Gonzalo? ¿Cuál es el tema de hoy? Que es súper importante y súper chulo. Bueno, como podéis ver en lo que he modificado ahora mismo, el tema es LGTBI en el sector de los videojuegos. Vamos Mm, a hacer un pequeño análisis de cómo está tratado el tema del colectivo LGTBI dentro de las primeras incursiones que se hicieron allá por el 1986 en una, en una aventura gráfica de estas de investigación hasta el día de hoy que hasta hace nada se confirmó que Leona y Diana, dos personajes de los eSports del League of Legends, se confirmaron como pareja en una época pasada, se ve, ¿no, Juan? mm. Sí, coincidiendo sobre todo con el mes del orgullo y que Riot en LoL y en algunos otros de sus juegos había sacado eventos relacionados con el orgullo, en el que se usaban banderas LGTB no solo la típica bandera de arcoíris, sino que salían otro tipo de banderas. Y nada, y aprovechando el evento que sacó por el mes del orgullo, pues dieron un paso muy importante tanto a nivel comercial como a nivel del mundo de los videojuegos en general, que fue confirmar de forma canon, luego explicaremos qué quiere decir el canon, de que una cosa sea canon,
confirmaron de forma canon la primera pareja lésbica en su lore, en su mitología. Entonces, pues es muy importante porque LOL es uno de los juegos más extendidos, con más alcance, al que acceden millones de personas y que es súper seguido, o sea, es fundamental. Y nada, o sea, es un gran paso. Por eso nosotros hemos aprovechado y, y vamos a comentar un poco pues estas cositas, ¿no? Efectivamente. Mm, Eh, Podemos empezar por hablar de la importancia del LGTBI y mm, cómo se ha empezado a introducir, cómo se empezó a introducir dentro de los videojuegos. Y esto fue mm, con una pequeña mención en 1986 con el juego Munist que hemos dicho antes. Se hace una mención a una mujer cuya pareja es otra mujer y tiene una relación con un hombre. Y es un pequeño diálogo en el cual dice que está muy enfadada porque ella se va a casar con un hombre. Esto es mm. súper anecdótico, pero es la primera incursión real del colectivo LGTBI en el mundo de los Mm. videojuegos. ¿Eso en qué año has dicho? 1986. Dos años después No. Sí. tendríamos a la gran N, a Nintendo, presentando el personaje de Birdo. Mm, Birdo eh, es un personaje secundario del mm, Super Mario Bros. 2, el cual se menciona que es un hombre al cual le gusta vestirse de chica y tiene ese diamantito tal. Entonces mm, ahí tendríamos ya algo más que un simple diálogo de una novela gráfica o una novela interactiva de estas. Que sea Nintendo es muy importante por mm, la generación de influencia que tiene. Pero el mm, otro punto de vista es que después de estas dos pequeñas incursiones, en los años 90 mm, empezaron otro tipo de forma de enseñar el colectivo. mm. Ten- Dice Lucía que qué pasaba viniendo de Nintendo. pues sí, la verdad es que es una De pasada. todos modos, opinión personal, y seguimos con el directo, creo que Nintendo se quedó atascado en ese aspecto, ¿eh? En algunos juegos. Pues, Pero, o sea, en plan, a la hora de sacar los nuevos juegos, que diga. Pero, por ejemplo, bueno, continúa Gonzalo, perdona The que te he Legend of Zelda y interrumpido. tal. Yo del Nintendo, la verdad es que no puedo hablar mucho, pero Mm. ¿por qué piensas eso? ¿Por qué pienso eso? Ujú. Porque, a ver, realmente, a ver, Birdo es importante, pero al final es anecdótico, en el sentido de que la importancia de que Nintendo saque personajes o tramas LGTB dentro de sus juegos es que sirvan, bueno, podemos introducirlo ya en relación con lo que voy a explicar ahora en un rato, que es que sirva de referente para personas LGTB que se estén desarrollando, o sea, niños que pertenecen dentro del colectivo LGTB que puedan encontrar referentes dentro de los videojuegos. Y Nintendo creo que es, no sé si de las, o sea, si no la más, de las compañías de videojuegos más influyentes, pero creo que le ha pasado un poco como Disney, que no termina Termina de explotar. de, claro, no termina como de sacar tramas o personajes LGTB en sus juegos porque el público que tiene es como muy tradicional, muy generalista, muy... No se quiere arriesgar en ese aspecto. Y hay que recordar también que el público asiático es muy LGTB-fobo. Entonces, al final, al ser compañías tan tradicionales, se arriesgan un poco al hecho de sacar cualquier trama LGTB, por eso. Y por eso también lo que has dicho tú antes de que Leona y Diana en el LoL es tan importante que le hayan sacado y que le hayan hecho canon los dos personajes. Bueno, Porque el LoL también tiene un un alto público contenido.
que luego hablaremos de eso, pero bueno, un público en Oriente en general, en los países de Oriente, de Asia, de Rusia, China, no sé, Corea, Tailandia, etcétera, muy importante, muy, muy importante. Y aún así ha hecho ese paso, sabiendo que por eso es algo que hay que destacar, ¿no? Sí. Mm. Además, Y como hablaremos sí, sí. después, y es Mm, a mí lo que más me chocó es que no hay, como sí que hay ese componente lésbico y tal, no hay tanto, mm, no quieren marcar tanto la otra parte, sino con personajes mm, gays, con relaciones abiertas. mm, Sí que luego hablaremos de Varus y tal, que igual lo marcan como, no sé si es canon o no, pero lo marcan un poco como el primer gay mm. del juego, pero no se ponen a meter una pareja de gays. Teniendo, ¿cuántos? Claro. 11 12 13 años o sea, ese videojuego. Mm. Claro, a ver, bueno, supongo que todos sabréis lo que es el League of Legends, pero si no lo explico para si hay gente que no lo sabe. Es un juego en el que se basa, bueno, son 5 jugadores contra 5 jugadores y basan básicamente toda la estructura del juego en campeones individuales, cada uno con su historia, ¿no? Y ahí no sé si llevan como 150 campeones sacados ya, cada uno con su historia, con su mitología, dentro de este mundo ficticio que han creado. Y básicamente cuando decimos que Leona y Diana han sido confirmadas como pareja es que dos de esos personajes, de los 150 o 200 incluso, salen del armario entre comillas y se establecen como cano, pero claro, hay 200 personajes casi o 150 personajes. Y ha pasado esto después de 13 años, habiendo 200 personajes, cada uno con relaciones con otros personajes. Quiere decir, hay personajes que entre sí son pareja o son enemigos, etcétera, etcétera. Parejas hay muchísimas. Mm, Las parejas normativas, quiero decir. Tenemos sí, a sí, sí. Lucian con Senna. Eh, Rakan con Saya, dicen, sí. ¿Quién? Rakan con Saya. Rakan con Saya. Hay Ujú, muchas parejas normativas desde el principio de los juegos, bueno, del principio como tal, ¿no? Pero es mm, sorprendente. Y la verdad es que sí, estábamos hablando que esto podría ser por el componente de que la gran mayoría de los jugadores son asiáticos. mm. Sí, sí. Pero bueno, volveremos luego con esto. Siguiendo, quitando un poco las demás fotos. Seguimos un poquito con esa retrospectiva de cómo empezaron a incluir en los videojuegos Mm, al colectivo. Iba a decir que en los años 90 no vemos ningún acercamiento de las empresas para apoyar el colectivo como tal, sino que lo utilizan como forma de mostrar un estereotipo muy grande. Este es un juego de King of Fighter, creo que es, en el cual muestran a un personaje homosexual de una forma radicalmente estereotipada. mm, Esto pasa hasta la siguiente decena de años, en el cual empezamos a ver los juegos de elección, eh, como pueden ser Mass Effect, Dragon Age, Assassin's Creed, mm, Life is Strange. Bueno, Life is Strange no te deja la elección, pero todos estos juegos mm, eh, cambian la mentalidad y muestran mm, al colectivo LGTBI de una forma mucho más normalizada y dejándote el estereotipo fuera para meter una imagen más normalizada de una pareja gay que puede tener sí o no relaciones o casarse mm. o dejándote a ti como jugador la elección de realizar estas relaciones o no con parejas, tanto
de mismo sexo como de otro sexo. Mm. Claro, Sí, efectivamente. Al final son juegos que tienen, bueno, una estructura en la que tú con tus decisiones eliges qué quieres ser y que te den esa opción es un gran paso porque entonces las personas LGBT al final están haciendo un juego de rol en el que ellos controlan su personaje como si fuesen ellos mismos, pueden tomar la decisión de, pues eso, de tener a lo mejor dentro del juego una pareja no normativa, que es como ellos se identifican en la vida real, ¿no? exacto. Eh, vale, ¿hay alguna referencia más en cuanto a los primeros videojuegos LGTB? ¿O continuamos explicando videojuegos? ¿O qué hacemos? Bueno, habría que Mm, hablar esta última parte, ya bien entrado el siglo XXI, en estos últimos 5 o mm, 6 años, la verdad es que ha explotado muchísimo el tema de la inclusión mm, del colectivo en todo lo que son los videojuegos y nos ha dejado juegos tan maravillosos como The Last of Us, en el cual, mm, no en el primero, porque no se muestra tanto al ser Ellie una niña de 14 años, pero en el mm, segundo y en el DLC del primero sí que se habla un poco o sea, en el DLC se habla un poco de que a Ellie ya le empiezan a gustar las chicas y en el segundo, con 19 años, mm, ya se muestra a Ellie como un personaje de un videojuego triple A mm, que va a ser masivamente vendido como un personaje homosexual, en el cual tiene una relación con nuestra chica y pasan cosas mm, que no vamos a spoilear, pero es como el gran bombazo, el gran mm. triple A que necesitaba la comunidad LGTBI, creo. Mm. Y ha sido Sí, muy de criticado hecho, también. sí, no, de hecho, luego hablaremos de otros juegos, pero de hecho, por ejemplo, en The Last of Us, si alguien no lo conoce, es un juego de zombies básicamente en el que los protagonistas tienen que sobrevivir en un mundo Pues, un poco postapocalíptico. En Last of Us 1 sale el personaje de Bill, que fue en 2013 nombrado por la asociación GLAAD, que es una ONG americana de gays y lesbianas contra la difamación, creo que es la traducción en español de las siglas. Bill fue nombrado personaje gay del año, ¿no? En 2013. Y claro, ya no es solo que un personaje que llega a tanta gente, que sea comercial, dentro de un videojuego comercial me refiero a que llega mucha gente, ¿no? O sea, no es un juego indie, no es un juego mm, que no vaya a llegar a mucha gente. Quiero decir, es un juego que realmente es importante, tiene su repercusión y dentro del mundo de los videojuegos. Y fue importante y fue nombrado primer hombre, o sea, hombre gay del año, que además que me hace mucha gracia porque nombran gay del año a un personaje de un videojuego, ¿no? Pero bueno, porque es de las primeras veces que en un videojuego sale un personaje que es gay sin estar de ninguna forma caricaturizado o estereotipado o, quiero decir, no sale un personaje femenino, no sale un personaje yo qué sé, débil o sensible, etcétera. Sale un personaje que si no nos dijesen en el juego que tiene una pareja que es un hombre, nunca sabríamos, basándonos en los estereotipos tradicionales y los prejuicios, que es gay, ¿no? Sí, y además, Mm, gracias a ese gran bombazo, luego supongo que Eli podría haber tenido esa misma repercusión en la inclusión de la mujer lesbiana del mm. año, supongo. No, a ver, también hay que tener en cuenta que no sé cuándo se sacó el Last of Us 2, pero en El- 2013, aunque parece que sea poco, no es hace tan poco. Quiere decir que la mentalidad en 10 años ha cambiado muchísimo. Entonces, obviamente, lo de Ellie es importante, pero la importancia que tuvo Bill en ese momento fue que en 2013 no había avanzado tanto la mentalidad. Luego en Last of Us 2 creo que es del 2017, ¿no? Desde 2018, por ahí. The Last of Us 2 creo Eh, que sí, tendrá 2 años, 2019 creo. 2019, pues obviamente es súper importante porque es un referente más
ahora haré un mini inciso para hablar de los referentes y la importancia de los referentes en la cultura pop en general, pero también en los videojuegos. Eh, Cuando ya sacaron Ellie como un personaje totalmente lésbico, sí que es importante, obviamente, pero ya eran otros tiempos. Mm. En el 2013 el hecho de que se casen a Bill dentro de una trama con más personajes, pues tuvo su repercusión, sobre todo por lo que digo, por estar no estereotipado, ¿de acuerdo? Vale, lo que decía de los referentes, hay que entender que voy a hablar un poco de psicología, ¿de acuerdo? Porque al final también somos un canal de psicología. En las personas cuando aprendemos, cuando somos niños, aprendemos un poco por imitación, viendo modelos y a partir de ahí pues nos forjamos nuestra identidad y vamos forjando poco a poco nuestra personalidad, ¿de acuerdo? Una persona cis hetero quiere decir que concuerda el género con el que te sientes identificado con el género que te es asignado, o sea, es decir, una persona, yo que sé, un hombre que nace hombre, es heterosexual, es de género masculino y él mismo se siente de género masculino hombre, ¿de acuerdo? Mm. Eso es cisgénero. Entonces, una persona cisgénero va a tener, dentro de una sociedad en la que eso es aceptado, múltiples referentes en padres, pues no sé, en películas, en series, en compañeros de clase, en profesores, etcétera. Todos esos modelos le van a servir a él como para, por observación o por imitación, un poco pues desarrollar su identidad y pues a partir de lo que va aprendiendo, pues eso, terminar de desarrollar su identidad de forma completa, ¿no? De forma plena Mm. y como tiene que ser, como sería un aprendizaje normal de cualquier persona. Vale, ¿cuál es el problema en personas del colectivo LGTB o niños de... Bueno, cuando son niños a la hora de desarrollar su personalidad, ¿no? Que no hay referentes. Exacto. Y como hemos dicho que el aprendizaje cuando se está desarrollando, sobre todo en niños, cuando se está desarrollando la personalidad, se basa mucho pues eso, en modelos, en observar los conductos de los demás para luego incorporarlas en ti mismo, etcétera. No solo no existen modelos, porque, claro, ya no es que no existan modelos, ahora mismo sí que existen modelos, pero ¿qué modelos hay? Porque Modelos recordemos que hasta normativos, hace 40 años dicen la normativos. homosexualidad en España era un delito. Luego los referentes que habían, o sea, no sé, los referentes que hay de personas LGTB eran asociados con delitos, con droga, con prostitución, Sí, como o directamente con... esos que Claro. se han nombrado Mm, en los años 90 ese personaje como con cuero, látex exacto. o ese personaje Mm, que tiene sida, esa mentalidad era lo que han claro. tenido hasta hace ¿qué? Mm, 10 años. claro. No, no, sí. Y a partir de hace unos 10 años falta muchísimo por mejorar, pero a mejorar todo eso. Pero a lo que voy es que el problema es que los niños LGTB no tienen modelos porque a la hora de desarrollarse, pues eso, o no tienen modelos o los modelos que tienen son de que es algo vergonzoso, bueno, que es algo de lo que hay que avergonzarse o que, eh, no sé, no tienen referentes buenos, por decirlo así, ¿no? No tienen referentes sanos en los que puedan ellos basarse para construir su propia identidad de forma diferente a los demás, porque al final son diferentes a lo que es el heteronormativo, ¿de acuerdo? Hmm. Eh, entonces, claro, pues la ausencia de referentes lo que hace a la hora de desarrollar la personalidad es pues muchísimo malestar, no saber qué está pasando, no encontrar a nadie que sea como tú y sentirte solo. No sé, al final, además, ya no es solo que no encuentres un modelo al que imitar si eres LGTB, sino que además si manifiestas cualquier cosa LGTB, la sociedad, Te va a castigar. como una sociedad normativa, le va a castigar cualquier comportamiento que no sea lo establecido, ¿no? Según esa heteronormatividad. Entonces, ¿por qué es tan importante que, que haya videojuegos, bueno, no videojuegos, de todo, películas, series, etcétera, pero también videojuegos con personajes o tramas LGTB? Porque entonces esos niños, y además estamos hablando de videojuegos que tienen un público muy joven, todos esos niños
encuentran al un tener modelo. acceso a esos referentes, a ese personaje como Bill o a otros personajes que ya comentaremos, o a unas dos chicas adolescentes, por ejemplo, de repente vean un ambiente como súper LGTB-fóbico y les encanta League of Legends y de repente ven que Leona y Diana son canon, ¿no? Hmm. Es que es un referente para ellas. Eso obviamente no va a arreglar, pero va a hacer que se sientan mucho mejor y que disminuya su malestar porque no están solas, porque tienen algo de lo que aprender, a lo que aferrarse y que refuerza su verdadera identidad, ¿no? Quiénes son ellas mismas. Y nada, por eso es tan importante, ¿no? Tener que haya personajes LGTB en los videojuegos, que haya tramas LGTB, que sea una cosa normalizada. A ver si se anima Disney alguna vez a sacar un personaje LGTB. Queremos una Elsa lesbiana ya, por favor. No hay Y ningún mm, personaje Disney que sea LGTBI fuera de forma de explícita, forma no. explícita, Justamente en claro. Frozen, por ejemplo, está El, bueno, el el- comerciante, sí. Y luego creo que en Buscando a Dory salían como muy de fondo una pareja lesbiana, o sea, de dos chicas lesbianas, y con un bebé. el ayudante de Gastón, ¿no? No, Sí, claro. Eso es lo que pasa. Disney es suelta pullitas, pero al final es lo que hablábamos antes de que es un mercado tradicional. yo creo que una de las Pero suelta, últimas va soltando de forma muy, muy implícita, pero no lo hace explícito. Y ese es el problema que tiene, porque Brave, es una empresa, Brave pues. es, no hmm. es, o sea, es este modelo, ¿no? No decían que Brave podía ser una chica LGTBI. A ver, a ver, no hace mención en ningún momento de la orientación sexual de la protagonista de Mérida. Pero sí que es verdad que se rompen con los. Bueno, igual que en Rapunzel y un poco en Bayana y tal. Es como que se rompe con este pensamiento tradicional de mujer Que tienen sumisa que que tiene que ser estar rescatada, ¿no? exacto. Se da la vuelta y es la mujer a la que rescata y la que tiene la fuerza suficiente como para ser independiente y poder superar sus propias pruebas sin necesidad de ninguna pareja como un hombre, etcétera. Esa es la línea que está siguiendo Disney. Nos estamos desviando un poco porque no son videojuegos el tema, pero bueno. Bueno, Eh, no, a tota pedra fa pared, ¿no? Dicen. pues sí. Sí. Y nada, pero de momento no sale de ahí, no sale de. Pero igual que Disney, está muy bien que mencionemos esto, igual que en Disney, hay muchos otros. En videojuegos hay muchísimos videojuegos que no lo hacen de forma explícita, que ponen el personaje de forma implícita, ni siquiera lo hacen canon y todo el mundo sabe que a lo mejor es LGTB, pero lo hacen no lo dicen como canon o de forma explícita para salvarse las espaldas. Entonces, eso, por ejemplo, sería un más referente porque, y ya termino un poco mi parte de explicación, pero el que sea canon es fundamental porque es lo que va a distinguir un personaje en un videojuego como referente o no, como referente LGTB o no, ¿de acuerdo? Porque, pues eso, porque si lo hace de forma implícita o se basa en los típicos sipeos, ¿no? Que hace la comunidad de fans de un videojuego determinado que junta románticamente a los personajes, pues al final eso no dejan de ser interpretaciones que al no estar confirmadas por el propio autor del juego o de la historia que sea o de la obra de ficción que sea, no son válidos como referentes, ¿de acuerdo? O sea, para que sea un referente LGTB tiene que ser, ejemplo, Leona y Diana, canon, Que haya con una salido historia oficial. definida y tiene que ser explícito, tiene que haber alguna cosa de diálogo o algo y tal que lo remarque de forma explícita, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la historia esta que sacaron fue un beso. Dijeron que se dieron un beso, etcétera. Y ya está. Eh, sí, sí, sí. Entonces, a ver, pues, por ejemplo, pues lo que explicábamos de Leona Diana o qué otros personajes se te ocurren de otros videojuegos, Gonzalo. Que sean LGTBI, que sean gays o Mm, lesbianas. Aparte de mm, Ellie, eh, Estamos hablando de personajes, o sea, de juegos que digan con la historia ya definida, no de elección, ¿eh? sí, por, Porque por ejemplo, en la elección es tú. Sí. en Cyberpunk ahora, en el nuevo Cyberpunk Mm, 2077, una de las principales secundarias, tú puedes tener mm, un romance con ella solo si eres una mujer. Si en la elección mm, de hombre-mujer del principio, mm, eh, la línea de romances solo puedes tenerla si eres una pareja lésbica.
Pasa lo mismo con un personaje que hombre, mm, en el cual que solo puedes tener relaciones si eres hombre. Y mm, Cyberpunk hizo algo bastante bien, que es meter la posibilidad de el género no binario mm, dentro de lo que es tu personaje y poder crearte a ti con un aspecto completamente de mujer y luego tener mm, genitales de hombre. Esas cosas son que yo creo que son las que están mm, ayudando más en lo que viene siendo lo de los videojuegos. mm, ¿Faltarían más referentes? Supongo que sí. mm, Que un triple A lo vaya metiendo y cada vez más es súper importante mm, y muestra hacia dónde nos estamos moviendo, yo creo. Yo mm, siendo heterosexual, a mí me parece que esto tiene que ser el modelo a seguir en mm. juegos futuros, todo tipo de, eh, contenido audiovisual. ¿A dónde llegaremos? No lo sé. Hemos hecho un drag race de España. Es verdad. Si cuando Mm. vivíamos juntos tú me hubieran dicho que iba a haber un drag race de España, me río en tu cara. Así te lo digo. Sí. Pero es súper importante y es bastante Mm, bonito, al menos desde una perspectiva de que no lo necesitas tanto desde la mía, que es ser una persona heterosexual, pero mm, es súper importante que se vaya metiendo poco a poco en una normalización todo lo que viene siendo la cultura queer, ¿no? No sé si... mm. Sí, no, Y, y me parece. Sí, sí, perdona, continúa, continúa. y es muy importante para Mm, generaciones futuras, más que nada, de personas gays y gays y lesbianas, Incluso, esta fíjate, normalización incluso. para no Mm, hacerles un bullying que muchas veces se le marca desde mm, niño a alguien por su orientación, aunque sea que empiece a descubrirla, que tenga esa duda. Ya la claro. inclusión en los triple A, en series, en tal, esa normalización es súper necesaria. Desde Mm, una perspectiva del otro lado, que ve como hay gente que parece sacada del siglo XIX y esto solo se rompe eso, pues mm, aunque sea a calzador, da igual. mm. Fí- Fíjate que escuchándote me he dado cuenta, bueno, es una reflexión, ¿no? Pero me he dado cuenta de una cosa, que al final es un poco que tanto la cultura, en plan series, videojuegos, novelas, etcétera, y la sociedad es como que se hacen feedback la una a la otra, ¿no? Hmm, Y hay veces que como que una de las dos partes como que tira más hacia el avance y hay en ocasiones que tira más pues a otra de las partes. Es decir, hay veces que es la sociedad la que avanza un poquito más rápido, entonces es la cultura, ¿no? A partir de series, videojuegos, etcétera, la que se adapta a ese avance hmm, y viceversa. Y yo, por ejemplo, en los videojuegos veo que está siendo como una forma muy buena porque al final es lo que decíamos antes, está dirigido a un público cada vez más mayor, ¿no? Pero hmm, sigue siendo un público bastante joven. sí, Entonces, al final, en ese aspecto, creo que cualquier avance, como por ejemplo el que se ha explicado de Cyberpunk, hmm, de género no binario, ya es como que está arrastrando un poquito más a- al progreso, ¿no? En ese aspecto. sí, sí, sí. No sé, y al final, no sé, por ejemplo, hay muchos juegos, y ya aprovecho para explicar un poco, hay muchos otros juegos que a lo mejor no son tan comerciales, pero que siguen teniendo bastante público, como son los juegos indie, ¿no? Hmm. Por ejemplo, corrígeme si me equivoco, pero creo que el Hollow Knight Hollow empezó Knight. siendo un juego indie y realmente luego se ha masificado y ya tiene muchísimo éxito. Sí, sigue siendo un Claro, juego indie como tal, pero sí, sí, o sea, claro. como fuente Mm, de éxito es brutal y cada vez que sale una indie, mm, unas conferencias indie o Nintendo va a tener mm, alguna conferencia, lo único que ves en el chat es el Silson, mm, será la segunda parte. claro. Claro, es que al final, bueno, lo que hablábamos antes de que al final las compañías grandes están un poco sujetas
al público al que van dirigidas, porque al Mm. final son compañías, quieren ganar dinero y quieren obtener el mayor beneficio posible, ¿no? Pero al final, por eso son tan importantes también los juegos indie, ¿no? Porque al ser de compañías más pequeñas, no tienen tanta presión a la hora de Mm. preocuparse por el mercado que hay y tienen mucha más libertad, tanto a la hora de creativa como a la hora de, por ejemplo, crear historias. Entonces, yo había buscado dos ejemplitos de juegos indie que tienen referencias LGTB Mm. y uno es Night in the Woods y el otro es Camino Simulator, ¿de acuerdo? Night in the Woods, os lo explico así muy rápido, bueno, es un juego en plan tipo aventura gráfica en el que no hay personas, son todos animalillos, ¿vale? Tiene una estética muy suya, muy visual, muy chula y tal. Y la historia va de que la protagonista deja la universidad, ¿vale? Porque le van mal los estudios, deja la universidad y vuelve a su pueblo natal, ¿no? Y un poco sabe cómo se vuelve a redescubrir a sí misma, un poco el conflicto y la crisis de identidad con no saber qué hacer con tu vida, un poco el miedo a la muerte, un poco de... Es muy millennial, ¿no? La historia, muy de qué hago ahora. Y no, y además con una estética muy siniestra y muy chula, etcétera. Vale, ¿por qué es importante este juego? Que recordemos que es indie, pero bueno, si estáis un poco pendientes, de vez en cuando creo que lo sacan, seguro que lo sacan gratis en Epic o en Steam o cualquier otra plataforma, porque es uno de esos juegos que suelen salir cuando regalan juegos de vez en cuando, suelen salir como gratuitos. Em, vale, la protagonista, ¿de acuerdo? La protagonista es una chica pansexual. Y luego otros de los personajes que salen en el juego que son amigos de la protagonista, que también son bastante importantes en el juego, que se llaman Greg y Angus, son pareja homosexual. Pero lo presenta de tal manera en la historia en el que a estos dos hechos no se da ninguna clase de importancia. Mm. Me explico. Hay una Está la historia normalización. principal del juego y de casualidad, de forma no explícita, sino porque no por nada, sino porque tú lo estás viendo, te ve pues que la protagonista es pansexual o que los dos amigos de la protagonista pues viven juntos y son pareja, etcétera. Ujú. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué presentarlo de forma tan natural es importante? Porque es lo que tendríamos que, o sea, es a lo que se tendría que aspirar, tanto a nivel de los videojuegos como en sociedad, ¿de acuerdo? En, Normalmente en los videojuegos, o no tanto en los videojuegos realmente, pero por ejemplo en las series, en las películas y tal, siempre que hay un personaje de gay, se pasa en toda su historia en el trauma que supone ser gay o el trauma que supone ser LGTB. Digo gay Mm. por generalizar, cosa mal hecha, pero el trauma que supone ser LGTB, ¿no? Sí. En todos. O sea, un personaje LGTB y toda su historia se basa en que se enrolla con tíos o en que no la aceptan en casa o tal. Eso tenía su función en su momento, pero ahora ya no es que no sea válido, pero ya no es representativo, ¿no? Ya creo que estamos en otra etapa en la que, pues simplemente en las series y en las películas tienen que aparecer personajes LGTB Mm. sin que el hecho de que sean LGTB sea nada relevante. O sea, porque es la forma máxima de naturalizarlo, ¿no? Y este juego está muy bien por eso, porque es como el ejemplo perfecto de a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Y luego el otro juego que mencionamos, y ya continuamos en plan charlando de otras cosas, que hemos como buscado y tal, es el Coming Out Simulator. Nada, es un jueguito de 20 minutos que creo que además el autor lo pone en su página web de forma gratuita, en el que se ve, Sí. bueno, básicamente tú te pones en la piel de un chico que sale del armario, ¿no? Entonces son todo como conversaciones de WhatsApp, pues eso, con su familia o con sus amigos, etcétera, en las que tú tienes como opciones, o sea, tú puedes elegir qué decir en cada momento. Y nada, entonces, por ejemplo, sale que tienes una charla con tu madre o con tu hermana y tú quieres salir del armario y a lo mejor las opciones son decir directamente que eres gay a ver cómo se queda, o decir que eres bisexual, tal, o no decir nada, o directamente insinuarlo. Mm. Muy llamativo porque realmente al final nos ponemos mucho en la piel de una persona que tiene que salir del armario, lo que supone tanto a nivel de ansiedad como para eso, como a nivel de su ambiente social, de eso, de familia, amigos, de si lo aceptan, de si no lo aceptan, de un poco las consecuencias, ¿no? De salir del armario a lo mejor en un ambiente no inclusivo o un poco, o sea, o LGTBófobo, en plan, el castigo que hace ese ambiente si sales del armario, ¿no? Que te hace ese ambiente de echarte de casa, etcétera.
Entonces, pues nada, pues son muy importantes referentes realmente. O sea, son. Pero es que como esos juegos, hay muchos más y cada vez van saliendo más. Y todo eso es genial porque al final se está creando una dinámica en la que eso se va normalizando poco a poco y lo normal va a ser en el futuro que las historias, o sea, los videojuegos que tengan una historia así con trama importante y tal, con varios personajes, pues que sea normal que haya un personaje que a lo mejor es transexual o de género no binario o gay, lesbiana, etcétera. ¿De acuerdo? Y que sea parte de los personajes y que no implique nada más. Y al final, pues eso, aprendemos cuando somos pequeños sobre todo, ¿no? Pero siempre vamos a aprender por observación, por imitación de modelos. Si vemos que en esas historias o en ese videojuego X al que estamos jugando sale un personaje LGTB y no pasa nada, pues tú en la vida real, seguramente en una situación en la que te parezca un personaje LGTB, pues todos vas a tratar igual independientemente de que sea LGTB, ¿no? Hmm. Y eso está muy guay, está muy bien. Además, Y este sí. tipo de juego, o sea, para la formación de la persona y ya para la formación Mm, de la empatía, viene súper de lujo, porque al final el juego es una forma de proyección de historias en el cual tú te interiorizas tomando un rol que es el protagonista. mm, Si utilizáramos en una clase donde hay problemas con un chico o una chica mm, que haya salido del armario o se lo tenga callado y lo quiera hacer, un experimento social sería brutal, sería antes o después, o en ambas situaciones en dos clases distintas. Poner este mm, juego, porque creo que el juego son 15 minutos, 15-20 minutos, si mm. no, si no me equivoco, una tutoría Mm, de clases de primero la ESO, segundo, lo que sea, poner este juego, que lo cojan y en una clase con informática, que lo hagan todos y preguntarles. Y luego que saliera del armario. mm, Y notar que, porque más o menos en una clase siempre tienes, la profesora siempre tiene más o menos mirado mm, quién más cabrón, tal, el cabecilla de los insultos y tal, y ver si hay mm, un cambio. Y utilizarlo como una herramienta en un módulo de formación mm, de comprensión de la orientación sexual, como si fuera un, mm. ta- un taller de sexualidad. Utilizar esta, Sí. esta herramienta, 15 minutos son, y yo lo veo como una herramienta brutal para proyectarte a ti como persona en la situación de la otra persona que va a salir del armario y vas a ver no solo lo difícil que es, sino Mm, cómo la gente no te va a aceptar y cómo es sentir ese castigo. Parece una herramienta mm, brutal este juego. Lo mm, descubrí esta semana cuando estuvimos preparando también esto y me mm. pareció que eso, que Sí. tendría que dejar de ser un juego para ser una herramienta psicológica. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, es que al final, bueno, tú a lo mejor sabes más de eso, pero al final es que en los videojuegos está súper bien como herramienta educativa porque aparte de que incentiva muchísimo más que a lo mejor poner un vídeo en mitad de una clase o ponerse a profesora a explicar en plan, no, chicos, tenéis que ser buenos porque no sé qué, no sé cuánto. A lo mejor si le pones un videojuego, pues el alumno X va a estar como muchísimo más metido, ¿no? Al final es una mm, herramienta que yo no entiendo cómo no se usa más, a lo mejor por la fama que tienen un poco de que es como de ocio, pero no solo para el tema LGTB, que sobre todo que está muy bien, ¿no? O sea, está genial, pero sino para otras muchas cosas, incluso para enseñar las mismas materias, usar videojuegos. Incluso hay videojuegos para aprender a mantener la atención, sí. para concentrarte, para trabajar X habilidades cognitivas. Entonces, Mm. introducción en las escuelas de videojuegos ya. Sí, es una herramienta muy poderosa. Bueno, Mm, yo el TFM lo hice con un videojuego, con la realidad virtual, mm, utilizándolo para hacer meditación. claro. ¿Por qué no se está utilizando a partir de ahora? Porque antes es lo que dices tú, Mm, no se instrumentalizaba tanto, las historias eran mucho más banales, todas las que se presentaban, casi todas, se salvaban algunas, claro, mm, no podemos dejar de lado Final Fantasy
claro. que en el 7 habla cómo podemos perder el planeta por la contaminación y cómo la Mm, mama Tierra al final va a expresarse con el máximo poder y o te destruyo o me destruyes. mm. Vale, Y dice Ali, al final se trata de encontrar herramientas educativas de cualquier tipo porque mejora la atención y la retención de conceptos y motivas a los alumnos de otra manera. Pues totalmente de acuerdo. sí, claro. Y no solo para estas habilidades en concreto, sino que si además se extrapola todo y no solo a lo LGTB, aunque ahora estemos hablando de LGTB, ¿no? Pero sino también de cara a otros valores como la lucha contra el racismo o valores feministas, etcétera. Al final, yo creo que de tarde o temprano pasará, ¿no? Porque se están extendiendo tanto los videojuegos, están siendo cada vez más accesibles y está llegando a un público cada vez más amplio, tanto en edad eh, como en extensión geográfica también, ¿no? Y cultural. Mm, Va a llegar un punto en el que ahora está normalizado, pues un sábado por la tarde ver Netflix, ¿no? A lo mejor, pues eso puede ser un plan de familia. Pues a lo mejor dentro de unos años el plan de familia es que pues hacerte unos Valorant o unos Call of Duty o hacerte una raid en el Pokémon Go, ¿no? claro. Quiere decir, al final está cambiando un poco todo y a los gamers más viejos a lo mejor son yo no sé, ahora mismo hay gente de 50 años que es que ha estado toda su vida jugando a videojuegos Mm, y nunca ha dejado de jugar videojuegos. Eso es lo que está empezaron, pasando, que es que la gente empieza a jugar videojuegos de pequeño y ahora estas generaciones, o a lo mejor un poco, ya la generación millennial que ya va a ser, conforme vayamos creciendo, vamos a seguir jugando a videojuegos segurísimos y siempre sí, hemos tenido ese nivel, sino ya la generación un poco no la de nuestros padres, pero sí a lo mejor la de nuestros primos mayores, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues no sé, que lo veo muy útil, mm, muy interesante el tema, la verdad. Y no sé, los videojuegos son al final algo muy influyente que es que va a más, no es algo que se vaya a quedar, se estanque y de repente desaparezca porque es una moda pasajera. Es una cosa que va a ir a más, va a ir a más genera mucho más y al dinero final, que las películas a día de hoy. claro, genera Los mucho más. eSports, Sí. el LOL, Mm, creo que genera una brutalidad de dinero comparado mm, con como deportes cualquier físicos película. normales Mm, y esto va a ir avanzando porque los deportes convencionales, ya, bueno, ya lo dijo el Tito Florens, van a desaparecer como los conocíamos. Por eso quiere mm, formar la Superliga esa. Y eso League of Legends ya no lo necesita, porque ya lo tiene. Y además te lo da mm, gratis. No necesita ni claro. derechos de televisión, que es lo único que le salva de las otras cosas. Mm, Enlazando con League of Legends, podríamos hablar un poco de mm. Leona y Diana. Y Diana, pues me parece muy bien, porque es como un poco la bomba del mes del orgullo, ¿no? Ya mencionábamos antes, la cantidad, lo relevante que es que una empresa como Riot, con tantos millones y millones de jugadores a lo largo de todo el planeta, saque de forma canon, ¿no? Porque al final siempre hay sipeos o hay especulaciones de las relaciones entre los personajes, pero establezca de forma canon, en forma de historia, ¿no? Pusieron una historia en su página web sobre los personajes de Diana y Leona. Confirmen realmente que al final pues son pareja y es un personaje. Buenas tardes, White. Bueno, buenas tardes a todos los que estáis. Que, que nada, ¿no? Que es un paso muy importante y precisamente al ser relevante, tan relevante a nivel mundial. Aunque me estoy dando un poco, hemos visto, ¿no? Bueno, que China lo ha vetado la historia. Sí, Pues eso es lo que decíamos antes. Hola, hola, Pau. Que pues te decíamos antes, pues eso, la importancia, estamos hablando de un poco de la importancia que empresas grandes pues apunten un poco a tener referentes LGTB, porque ahora, por ejemplo, el mercado chino se va a resentir, ¿de acuerdo? claro. Ah, vale, perfecto, Natazu. que, y no solo el chino, seguramente Rusia también va a tener consecuencias de cara a Rusia, de cara a muchos mercados, y al final Rumanía, creo, es, Hungría, uno de estos era sí.
Eh, Sí, por ejemplo, creo que se está debatiendo en Hungría pues una especie de ley ah, parecida a la ley que hay rusa de ley de propaganda homosexual, sí que no en pueden la que hablar los están niños, ¿no? prohibidos. Claro, no, o sea, a nivel general no pueden hacer publicidad de. No se puede hacer publicidad de cualquier cosa que se identifique como algo gay, ¿de acuerdo? Eh, Me llama mucho la atención China porque, por ejemplo, a ver, los asiáticos en general siempre ha sido un público pues machista, ay pues me voy a meter un berenjenal, hay de todo, hay de todo, pero como general y como pues la cultura tiene una cultura muy machista Mm, y en ese sentido de cara al exterior muy LGTB-foba, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, sí que es verdad que en China creo que desde el 1997 o así es legal el matrimonio que de acuerdo en el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero por otro lado, pues está oh, ¿vale? Ha habido. se cayó. No sé si te he perdido, Gonzalo. Vale, ¿me escuchas, Gonzalo? Un segundín. ¿Qué está pasando? Vale, un segundín, chicos. No sé si se cayó. ¿Me podéis oír en el directo alguno? Ah, vale, genial, si nos oye, pero no se nos ve. Pues bueno, mientras vamos arreglando los problemas técnicos, sigo explicando un poquito, ¿de acuerdo? Em, pues nada, el problema del mercado asiático es ese, que al final es algo que ejerce presión sobre las empresas de videojuegos, sobre todo Claro. las grandes. Por ejemplo, mira, a ver, vamos a empezar a hablar de polémicas directamente que ha habido con los LGTB en los videojuegos. Por ejemplo, Blizzard tuvo una polémica, Blizzard, World of Warcraft, Overwatch, etc. Blizzard tuvo una polémica con esto, que por ejemplo un equipo de World of Warcraft pues se llamaba algo así como Somos Gay o LGTB tal o algo así. Un nombre muy como identificando ese grupo, ese clan como que lo integraban personajes pertenecientes al colectivo LGTB. Sí. Lo que pasó es que, bueno, fue totalmente Criticado. apaleado por el resto de la comunidad, ¿no? Recibió mucho Sí. bullying, fue baneado 1000 veces por Blizzard, luego cuando se lo reclamaban a Blizzard sí que se lo devolvían, pero Blizzard como que nunca hacía nada como para que se volviese a repetir un poco la historia, ¿no? Bueno, pero eso va un poco con la Exacto. toxicidad, ¿no? del videojuego como tal. Mm, O lo vemos en el claro. League of Legends, que Mm. puede ser el juego más tóxico de la historia del mundo. Sí, sí, pero Pero, al final también, y tienen toda la infraestructura suficiente como para hacerlo, también es responsabilidad de la empresa de. Ahora leemos un comentario que ha puesto Wiper, que me parece muy interesante, que decía que League of Legends al final bueno, League of Legends, no, Riot o Blizzard o cualquier empresa grande de mm, videojuegos que tenga una comunidad online tiene también la responsabilidad de hacer que esa comunidad sea lo más sana posible. Y si hay participantes dentro de esa comunidad que tienen comportamientos poco éticos, LGTB-fobos o racistas, etcétera, es mm, también eh, responsable la compañía de que eso no pase. ¿Qué pasa? Que es que también tiene obligación desde la misma compañía de poner valores de respeto, a favor de LGTB, en contra del racismo, etcétera, en contra del machismo, etcétera, etcétera, etcétera. sí, Y decía Wiper, Overwatch casi tiene que pedir perdón porque Tracer es lesbiana. eso sí que es una No sé si pseudo-pelea. sabes, Porque no sé ahí es el exactamente qué componente pasó. Fue en de... Rusia, ¿no? Creo que fue la comunidad rusa precisamente de la que estábamos hablando, ¿no? Gonzalo, o no sé si sabes más tú de este tema. No, es, lo del Overwatch no tengo ni idea. Hmm. A ver, yo creo que fue una censura de Rusia a Overwatch, si lo recuerdo bien, si no me puedo equivocar, pero bueno, yo creo que fue una censura de Rusia a Overwatch, Mm, pues eso, por el tema de que es un país totalmente LGTB-fobo a nivel legal, que creo que había incluso campos de concentración de homosexuales en regiones como Chechenia, etcétera. O sea, es otro nivel, ¿no? De hecho, creo que, no sé si Madonna, Lady Gaga estaban metados en Rusia, en plan que no pueden pisar Rusia, o sea, ese es el sí. nivel, ¿de acuerdo? Entonces, pues Rammstein sí, se fue dio en un peso Rusia. en Rusia para luchar contra esto. Sí, la verdad es que lo de Eso, Rusia es muy, muy, muy grave. Y como en otros es que países hay que tener, que se... claro, es que hay que tener en cuenta que al final Rusia, bueno, y China, Rusia, en plan, los dos países son superpotencias mundiales y a lo mejor al final quien tiene la influencia es quien mueve los mercados, aquellos sectores que mueven los mercados, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos es una superpotencia
que parece ser que dentro de la múltiple cantidad de opiniones que hay dentro de ese país, parece ser que se está moviendo como a una dirección más favorable hacia lo LGTB, ¿no? Más comprensiva, ¿no? Por decirlo así, poco a poco. Exacto, pero es que por otro lado tenemos otras superpotencias mundiales como Rusia y China que unidas a nivel de influencia mundial pues tienen casi la misma importancia que Estados Unidos. Y si por un lado tenemos una superpotencia más o menos que va avanzando hacia Según con el pro Estados, ¿no? LGTB, pero por otro lado tenemos dos superpotencias que parece que van al contrario, Hmm. porque, hola, estamos en 2021. Lo máximo que dice en la historia de Leona Diana, cuando lo sacaron en la web y tal, lo máximo que dice es que se dieron un beso, no es nada sexual explícito, no es nada de mal gusto, es que, pues, además, yo que sé, está justificado, ni siquiera es algo como que, o sea, quiero decir, dentro de la historia de Leona y Diana está justificado que se enamorasen, que se diese ese beso, quiere decir que al final hay unas razones y unos motivos por los que ocurre y son súper coherentes. Y el hecho de que en 2021 haya dos superpotencias mundiales que estén contra eso y que parece que incluso son cada vez más LGTB-fobos, porque Hmm. encima lo legislan y van sacando leyes en contra de la homosexualidad, la transexualidad, etcétera, pues al final es un poco preocupante el panorama. Sí, Y Leona, además, hmm, el problema también es de estas cosas es que lo mueve todo el dinero. Y con el hmm, plan de Rusia igual no les afecta tanto, pero en lo que es la comunidad asiática, que a nivel la de comunidad asiática movimiento, en Corea, claro, es que a nivel de movimiento económico, China tiene absorbida hmm, la deuda de casi todos los países o sea, tiene absorbida parte de la deuda de casi todos los países del mundo. ¿Eso a qué hmm, afecta? A que si tiene una cultura LGTBI fóbica, va a imponer un poco su visión o sus reglas, que hmm, gracias a Dios no son tan, eso es más cultural y no tan fuerte como a niveles legislativos y todo como son otros países como Rusia. Pero el problema de esto es que está echando un freno hmm, debido a la potencia económica que tiene China y eso se ve en esto, en que hmm, Diana y Leona no solo puedan haberse dado un beso y no establecer eh, hmm, una relación sentimental fuerte, hmm, normalizada. Pero es que eso por parte de Diana y Leona, que son dos chicas. Es que también tenemos que tener en cuenta la mentalidad un poco hmm. asiática de ese vicio, Sí, como que esa al final búsqueda está como más sexual un poco aceptado, extraña que tienen. Y claro, el componente lésbico sí, sí que lo aceptan, pero el que lo componente aceptan de porque está gay, sexualizado. ¿eh? Que digo que aceptan más el componente lésbico en, pues, en videojuegos o lo que sea porque están sexualizadas las lesbianas. Claro, claro, Al final sexualizan eso y estamos eso lo en... aceptan. Claro. Pero es que Mm, personajes gays o parejas en League of Legends, como hemos comentado antes, que está Varus. mm. Varus y porque se coge así con otro hombre Y en un porque vídeo. hacen, sí, porque Y ya hacen, está. no lo ponen de forma muy explícita. A ver, se sobreentiende que sí que es, pero no lo ponen de forma explícita. A ver, yo creo creer que lo bueno de que una empresa tan importante como Riot haya dado este paso, haga con un poco efecto dominó en sus competidoras y para ponerse un poco a nivel, pues vayan sacando pues otros personajes LGTB, ¿de acuerdo? Hmm. O otras tramas o que sean mucho más favorables en cuanto a ese aspecto. Al final esto es un poco lo que renta y lo que va a ser rentable. También hay que tener en cuenta que es el mes del orgullo, etcétera, que quiere decir que es que al final lo han hecho de forma Sí, sí. especial, como evento especial de este mes, también un poco a nivel publicitario, ¿no? Riot es parte de Tencent, que es China. Exactamente, pues tienes toda la razón. Y precisamente Tencent, que es quien la administra en China, ¿no? Es que la ha prohibido, o sea, es como al final un poco Tencent al final masoquista, es hola, todo, porque tiene participación creo que en toda compañía claro. y todo.
Claro, Y, entonces, y esa es lo sí. que estábamos diciendo, es que Tencent, sí, Tencent administra el mundo y es chino y es Mm, donde está esa cultura en la cual están enrocados en mm. pensamientos de hace 15 20 años, en el cual sí, vamos a mostrar un poco, pero sin pasarnos que a ver qué va a pensar la gente. Claro, no, y además hay que tener en cuenta también que China, Corea, Japón son de los mayores productores de videojuegos del mundo, creo, ¿no? ¿Perdón? Entonces, Japón, que es Japón de sí. donde, China sobre todo va a Japón, empezar a realizar los juegos de forma masiva, se supone ahora. No suelen hombre, yo sacar. creo que después del Genshin Impact les ha salido también el Genshin Impact, que yo creo Sí, que ahora todo el mercado chino de es- videojuegos está haciendo la ola está con el todo lo que van a Wukong, sacar, ¿eh? está el Pero, Wukong ese. sí, 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 no, sí. y van a sacar también bastantes más cosas. No sé, China nos coja con pesados. Pero que no, sí, no, o sea, al final, por ejemplo, el FIFA no sé si lo hemos mencionado también, pero el FIFA también El fue, FIFA también fue censurado. desde muchos años su Mm, Ultimate Team en el día, la semana, bueno, el mes del orgullo y tal, mm. mete equipaciones. Y ahora, bueno, ahora puede meter temas y imágenes de la comunidad LGTBI y me comentabas que un país también lo vetó, Adivina cuál. Rusia. Sí. De hecho, creo que en 2017 y no sé, y además coincidió más o menos por la época de Tracer, si no lo sé, ¿eh? Puede ser que coincidiese un poco por esa época, ¿de acuerdo? Eh, no sé, al final yo creo que como conclusión un poco general, tenemos que quedarnos con que se han dado pasos muy importantes. A ver, dice Call of Duty, recemos porque China no implementa el sistema gacha en los juegos aquí en Occidente. Como Japón. Pues yo creo que es la forma legal que tiende a hacer tragaperras ahora mismo y además para un público joven. Entonces yo creo que, oye, podríamos hablar un día como de la adicción a los videojuegos, en plan de cómo montar los videojuegos para que sean los más adictivos posibles. Me parece Sobre súper todo los de bien. móvil, los de micropagos. Sí, sí, Estaría sí. súper bien hablarlo algún día. Mira, del FIFA. Eh, Te regalaron te regalan la equipación con la bandera LGTBI, pero luego mm. te sablan a todo para conseguir tus Claro, y además jugadores. me encanta porque son todos los micropagos de ese estilo, o sea, tú puedes tener menos de 18 años y hay eso, o sea, son unas tragaperras tal cual. Sí, Pero no es el FIFA, no es un juego determinado, sino que es el sistema de juego que se estén poniendo ahora, sobre sí. todo en un mogollón de juegos gratuitos. Por ejemplo, en el LOL creo que se ha salvado un poco de ese estilo, porque no, o sea, a ver, al final es un juego adictivo, todos los juegos son adictivos porque se libera dopamina, se crea adicción, etcétera. Pero creo que es dentro de los juegos que están sacando ahora el que tiene un sistema de obtención de ingresos menos adictivo, porque al final es rollo que te gusta jugar Mm, y quieres como un plus, pero en ningún momento es algo como que no necesites para avanzar en el juego, como por ejemplo en el Hearthstone, ¿no? Que pasó un poco eso, que al final era un pay to win. claro, claro, claro. Entonces, pues se fastidió un poco la experiencia de juego de Aquí, hasta de la moda. aquí dependes de que no se vaya en el minuto 5 tu compañero. Claro. O que haga inting, ¿sabes? Pues nada, Gonzalo, no sé si quieres comentar algo más o si no se nos ha quedado algo en Voy el tintero. iba a mirar ahora Mm, nuestro guión para ver si se nos Nuestra había pasado chuletilla. nada. Pero bueno, yo creo que un poco lo hemos explicado todo lo que queríamos, de lo que queríamos hablar, lo hemos explicado, hemos hablado de Build de The Last of Us, de juegos indie, de un poco de los juegos de selección, también hemos hablado de Mass Effect, de Dragon Age Inquisition, no sé. Los Bueno, me hace mucha gracia en plan de League of Legends es gratuito y factura casi, dice que YPG, League of Legends es gratuito y factura casi como la NBA. Es una buena paradoja. Pues mira, fíjate que aun con un sistema que, a ver, al final es adictivo entre comillas, pero no es un sistema diseñado para que la gente se gaste dinero de forma súper explícita, a pesar de no tener un sistema tan bestia a nivel de crear adicción, gana un montón de ingresos y genera un montón de ingresos. Y de hecho sigue creciendo, va a sacar nuevos videojuegos, va a sacar la serie esta de Arcane, de Netflix, de Jinx con Jinx TV.
van a sacar muchas cosas, se va expandiendo un montón, les va súper bien, yo que me alegro, y no sé, y me parece un buen ejemplo o sea, es una compañía que lo está haciendo bien, ya no solo a nivel comercial de ir expandiéndose como compañía, sino a nivel de social, ¿no? El tema de League of Legends, dice Call of Duty, es que no encontré un diamante en bruto, literalmente lo creó. Totalmente de acuerdo, Ya, pero es que lo creó y lo sigue manteniendo. Y lo va a bastante seguir potable. manteniendo y se va a ir expandiendo. No solo va a sacar más juegos y tal, sino que además lo está haciendo con una actitud de, por ejemplo, ahora, pues en el mes del orgullo apoyo el orgullo y saco a Leona y a Diana pareja, a pesar de que vaya a perder un montón de dinero en el mercado chino. Y, ¿sabes? Es que al final, y espérate que, porque al final el LOL ha ido evolucionando mucho. Lleva como 13 años. Al principio, los tres personajes eran muy, muy implícita, muy, muy de fondo. Y cada vez está haciendo la fórmula más explícita conforme van pasando los años, hasta el punto de, pues eso, de crear historias, cómics, series y tal, de la historia de sus personajes, ¿no? Eh, vale, Wiper dice, bueno, cogió la fórmula de Dota que salió del Warcraft 3, pero lo pulió al máximo. Sí. Pues en el Dota estoy más despistado, pero sí, sí, claro. Me imagino que sí, claro. Sí, sí, es un Dota perfeccionado. Ujú. Y ahora quieren hacer lo mismo con el MMORPG que van a hacer Mm. dentro de 1 o 2 años, que se supone que quieren que sea el WoW perfeccionado. Y ahí ya otra vez a dominar el mundo. Tencent. Pero bueno, Hombre, quién sabe, descartarían directamente la en competencia, un claro. MMORPG también se pueden hacer grandes eventos y al ser dentro de unos años igual reflejar la comunidad LGTBI de una forma Me acabas satisfactoria. de recordar, me acabas de recordar una cosa que vi hace un tiempo muy chula, que es que en Final Fantasy XIV, cuando es el mes del orgullo, hay un día que queda un montón de jugadores y hacen como el desfile, pero dentro del juego, ¿no? Y salen como la gente yendo en línea, Hmm. en plan, pues que en un punto y sale la gente, pues se pone en línea, se pone a su personaje en fila y salen como desfilando. Y me hace mucha gracia. Claro, como Y... Square Enix también tiene el Dragon Quest Mm, 11 en el cual tú haces el desfile del orgullo. O sea, claro, es que el desfile al con final me encanta porque, y desfilando. además, bueno, y dentro de la cultura gay también, bueno, LGTB en general, pero yo la que conozco al menos más, dentro de la cultura gay se ha creado como una subcultura que es de gamer, en plan Gamer, como referencia a que hay un sector muy importante del colectivo que suele jugar a juegos, que es gamer, ¿no? En Hmm. definitiva. Y me hace mucha gracia cómo al final parece como que se han unido y han cogido piña y han cogido a los videojuegos, que era una cosa típicamente más masculina, como parte de los referentes del colectivo. Hmm. Y, Y está- y no sé, y eso quiere decir, eso es bueno, porque quiere decir que estamos evolucionando. hmm. Bueno, aparte de que al final, las personas LGTB pues tienen más ansiedad y, bueno, esto está demostradísimo, obviamente, tienen más ansiedad a la hora de desarrollo en el instituto, etcétera, a la hora de desarrollarse como persona, etcétera, etcétera, ¿no? Lo pasan peor, tienen un estado psicológico peor que cualquier persona heteronormativa y al final, pues los videojuegos son una vía de escape que sí, a no ser que sea una adicción, que estés 20 horas, etcétera, son una vía de escape muy sana, Hmm. porque al final es un entretenimiento que trabajas tu mente, que conoces gente, que, no sé, tienes un poco que pensar, ¿no? No es el típico que te pones una serie y ya está. Entonces, al final, es bonito ver cómo han pasado los años y ese hecho de los videojuegos como un poco vía de escape de personas LGTB se han convertido en que ahora los videojuegos, o sea, son un referente del colectivo y hay un sector del colectivo que es súper fan de videojuegos de Zelda, de Pokémon, dice Lucía, qué bonito. Sí, ¿no? No sé, es una reflexión, son reflexiones chulas realmente, pero es que es verdad, o sea, realmente, pues eso, Pokémon, por ejemplo, para el colectivo gay tuvo muchísima importancia, o Hmm. el anime, sobre todo Nintendo, no sé qué pasa con el colectivo gay con Nintendo, Porque es más pero sobre cookie. todo Nintendo Nintendo, es de niños y cookie, pero, claro, pero, puede pero no ser, no mete sé, un también es una protagonista cosa gay. como, claro, ¿no? También es una cosa como muy nostálgica, ¿no? En plan de que es una cosa que no sé, que hemos jugado todos de pequeños y al final se hace nostálgico, claro. Está muy bien, además se Mm, acerca mucho, los developers ahora cobran mucha importancia porque empezamos a mm. conocer antes quién conocía, bueno, igual conocías a Kojima y ya está.
pero ahora sabes quién es Camilla, sabes quién es Kojima, Yoko Claro. Taro, a todos, y esta incursión de conocer a los developers y tal está muy bien y hay developers que son Mm, abiertamente homosexuales, gays o transgénero, como son los de mm, Constantin, de ahí bueno, el Jordi de Paco que es de Cataluña, mm, pero están establecidos en la nuestra tierra y en Valencia y son un referente aquí en España de los videojuegos y de el poliamor y la comunidad mm, LGTBI. Y eso mm, antes no se pasaba, porque antes que conocías a Kojima Yao. Y es que está avanzando tanto esto claro. y Mm. empiezas a conocer A mí, ujú, todo lo que va envuelto al videojuego y lo aceptas y te llegan nuevos estímulos como que los developers son tres y son los tres pareja. Y eso mm, está aceptado y hace 15 años no podrían decir que estaban en poliamor en una casa en Valencia. ¿Sabes? claro. Y eso está muy, 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 muy bien. No, y está muy bien también porque se supone que entonces ellos van a hacer videojuegos en el que reflejen eso. Esos videojuegos van a ser referentes a la sociedad va a ver eso, va a aprender de eso, va a normalizarlo y lo va a aplicar en su día a día. Y al final, pues el feedback del que hablábamos antes, ¿quién influye más? ¿La sociedad en la cultura, en este caso los videojuegos, o los videojuegos en la sociedad? Pues no sé, al final cualquiera de los dos factores puede ser un motor de progreso y si la sociedad falla, pues los videojuegos pueden ser Bueno, o sea, como el ejemplo a seguir de esa sociedad que ahora mismo puede estar más estancada. Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que estoy pensando también, nosotros estamos en España. En España, a ver, obviamente hay muchísimas expresiones LGTB, está empeorando mucho el tema, pero al final, dentro de lo que cabe, creo que es uno de los países del mundo más tolerantes con el colectivo. Pero sin embargo, a lo mejor, entonces a lo mejor, yo que sé, ver un, pues lo de Diana y Leona, pues sí que nos gusta, va a ser súper útil y tal, pero a lo mejor en China, bueno, en China no porque lo han vetado, pero a lo mejor en otro país que sea mucho más restrictivo con el colectivo, mm, para una adolescente que está escondida, que no puede expresarse como es, porque si no, pues le echan de casa o recibe mucho bullying, o vete tú a saber, o directamente su país está prohibido, mm, ver que su videojuego favorito, pues están, pues eso, de Ona y Diana, estamos muy pasados con Leona y Diana, pero como es así como el tema más fuerte, pero vamos, que puede ser Leona y Diana, o que le guste o mucho puede de ser las Birdo, sopadas, o... o puede ser, no sé, cualquier otro referente, o puede ser Ellie, o puede ser Ellie de The Last of Us, o puede ser su personaje del Mass Effect que se haya hecho ella, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor a esa adolescente que está súper reprimida, que a lo mejor tiene ideas suicidas, o tiene depresión, o que está totalmente castigada por su entorno, Mm, pues eso a ella le salva la vida. Y es claro. porque es un referente súper válido que a lo mejor va a hacer que de cara al futuro, pues puede llevar una vida mucho más normal de lo que llevaría si no estuviese en el ambiente de los videojuegos y si no Claro, hubiese referentes como esos continuamente. claro. Al ver que no es ella que es un bicho raro, sino que la gente que no la acepta son los que no deben de ser los normales, Mm, eh, eso la va a ayudar muchísimo mm, y sí que puede ayudarla de al final no cometer suicidio o caer en una depresión aún más mayor o el simple mm, hecho de poder pedir ayuda, de alzar la voz claro. cuando antes no lo ibas a hacer. Mm. Y no sé, y ya no solo eso, hay adolescentes LGTB que se sienten muy solos, y ya no solo porque decíamos antes de que se desahogan con los videojuegos, sino que a partir de esos mismos videojuegos se va creando una comunidad, ¿no? Va creando como su comunidad social que a lo mejor no tiene en su vida real, Hmm, pero que a partir de conocer gente, pues eso, de juegos como el LoL o como el World of Warcraft, etcétera, pues eso es lo que les da un poco de las castañas del día a día. ujú. Claro, yo recomiendo el vídeo de Mm, Chico Cartera, Los videojuegos salvaron mi vida, de Enroque, el de mm, Eurogamer, que es una brutalidad y bueno, a él le salvaron del bullying y tal, pero al final mm, es lo mismo, pero con otros problemas. Y sí, mm. los videojuegos pueden salvar vidas.
o al menos aliviarlas. Nos tenemos que quedar con eso, yo creo. Hacerla un poquito mejor, ¿no? Las hace un poquito mejor. Bueno, yo creo que Vale, pues habrá sí, que ir cerrando. podemos ir concluyendo. Mm. Dice Whitepet, vale, voy a leer un poco los comentarios que no los he leído, lo siento. Whitepet dice, Nintendo intenta vender a todos los públicos, el resto suelen tirar más por nichos concretos, pues totalmente de acuerdo. Pero no dejan de ser muy suyos, totalmente Garmón, vale, muy cierto. Pues nada, chicos, pues no sé si quieres decir algo más, Gonzalo, antes de terminar. Que los espectadores nos sugieran temas en estos 2 o 3 minutos. O si no, vamos a lo de los gachas. Hmm. Ah, por cierto, ¿hay alguno que no nos seguís? Seguidnos, por favor, para Sí. que os lleguen los directos en la notificación de cuando hagamos directo. No somos pesados, hacemos en directo en principio una vez a la semana, una horita, como mucho 2 horitas, pero en principio una horita. Y Suele ser el seguidnos domingo. en Twitch. Y ya si queréis en Instagram, que vamos a creerlo ahora porque... o en Twitter, pues ya vamos, ya me caigo para atrás. Pero el que habéis comentado de la adicción de los videojuegos puede ser muy interesante. Mm. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo lo he Sí. pensado, pero eso va a ser... Eso de hacerlo sería un poco más educativo realmente, porque es el sistema... Podrías hacer de El Señor de los Anillos con otro tipo de sagas. Ah, pues sí, pues también estaría bien. No sé, a ver, con Star Wars es un mundo también, pues no sé, Ay, podemos ir mirándolo todo eso. el primer, es verdad que esto lo tenía buscado de antes y no lo he dicho. El primer personaje homosexual de Star Wars Mm. es de un videojuego. Ah, ya sé De, cuál es. Sí, 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 la Juani, ¿no? O sea, que se llama Juani, en sí, plan con H la Juani. intercalada. Juani, Lo que que es pasa es el, que creo que es creo que el lo videojuego han de los... eliminado del canon Sí, porque cuando compró ¿lo han eliminado del Disney, canon? porque Ah, por el cuando Disney. compró Pues fíjate, Disney Star Wars, bueno, LucasArts, sí. todo eso quedó relevado a, no sé si Mm. leyendas o algo así de la Vale. Antigua República. Muchas gracias, Wiper, por el follow. Ahora te explicamos, Ali. Perdona, Gonzalo, que te he cortado. Dime, dime. Nada, nada, estaba leyendo el chat. Sí, eso, Vale. y era una caballero que era lesbiana. Mm. Y era un personaje dentro del videojuego con su trama y ya Sí. está. Era el de Knights of the Old Republic, ¿no? The Puede Knights ser. of the Old Republic, así es. Que ese juego se no sé si del 2011, 2013 o por ahí. No lo sé. Pero bueno, dice Wiper, Disney mató a Star Wars. No sabes hasta qué punto. Tencent mató Mira, Star justamente. Wars. Tencent seguro que está parte de Disney o algo. No, pero claro, es que acabamos de encontrar un ejemplo súper claro de cómo evoluciona esto, ¿no? O sea, Star Wars tiene un personaje abiertamente homosexual, es de los primeros personajes, creo que no estereotipados, porque yo tampoco lo veía muy estereotipado el personaje de Juani, No. en los videojuegos, y justamente compra Star Wars eso y deja de ser canon, porque, no sé. Bueno, pero ahí tampoco dejó de ser canon todo. Lo que. Ah, vale, vale, vale. No, O no sea, es yo sé que porque las eso novelas, por dejó de ejemplo, ser sí que canon, dejaron de ser sino canon, que pero sé que dejó con de los ser videojuegos también. canon todas las historias que vienen de cómics, videojuegos y Mm, todo lo que no sean las películas. claro. Y Vale, pues nos quedamos con siguientes temas para futuros directos de lo del Señor de los Anillos, pero con otra saga. ujú, Y de lo de la hablar un adicción a poco los videojuegos. del sistema que tienen los videojuegos de micropago para crear adicción de refuerzo intermitente, en plan, vamos, tal cual el casino. O sea, es un casino en forma de videojuego. Ujú. Y claro, y es como súper vulnerable para la gente joven, etcétera. Literalmente en el Bueno, NBA 2K sí, hay ruletas. Hay, hay una ruleta, la giras y lo que te salga, un jugador, pues un jugador que te dan. Una castaña, pues una castaña y gastas otra vez dinero, que es claro. dinero in-game, o puedes, Mm. pero puedes comprarlo. Sí, al final el Genshin, el FIFA, bueno, muchísimos, es que la lista es interminable realmente. El Hay problema muchísimos es juegos que que usan muchos ese son pay sistema. to win. El Candy Crush, el Candy Crush, yo qué sé. El Candy Crush está Pues nada, pues lo diseñado para eso. dejamos, nos quedamos como con el tema
para futuros directos, que me parece súper interesante, la verdad. Ahora lo hablaremos, Gonzalo. Y, y nada, y muchas gracias por habernos visto, aunque sea un ratito, y esperamos que os haya gustado un poco el tema y que os haya parecido interesante. Hasta el próximo. Venga, adiós chicos.